Maestra, yo tengo apagada mi cámara porque como mi celular se está descargando y lo estoy cargando, la cámara me queda como viendo así, como abajo la cámara. Como está el celular, está como abajo y por eso la apagué porque no se veía bien. Ah, no te preocupes, Natalia, entiendo. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Alejandra, sobre la explicación que nos das de cómo la educación en la psicología, que se convierte en psicología educativa, nos complementa en esta parte de la educación, ¿sí? Sí, es cierto, la psicología tiene como la ocupación de conocer al ser humano y de conocer cómo aprende el ser humano. No es lo mismo las habilidades cognitivas que puede tener Berta a las habilidades cognitivas que tenga Lupita, a las habilidades que tenga Miriam, sin hacer énfasis en que alguna tenga más habilidades o otra tenga menos habilidades. Cada una de ellas me queda claro que tiene sus habilidades cognitivas desarrolladas de cierta forma. A lo mejor Berta es muy buena para las matemáticas y Lilia es muy buena para el español y Miriam para el inglés, ¿no? Y si yo hago una evaluación para ver cuál de las tres es la más inteligente y el examen es sobre psicología, a lo mejor ninguna, o a lo mejor las tres, o a lo mejor dos se destacan en este conocimiento. Entonces la psicología se preocupa de decir, bueno, si no puedo yo medir el conocimiento parejo, ¿quién puede evaluar? ¿Quién puede decidir si el alumno está apto o no está apto para, para dar el conocimiento, para que esté en un examen, para acreditarlo? Y ahí nace la psicología educativa, ¿no? Empieza a enfocarse en el proceso de aprendizaje, en el proceso de cognición, en el proceso de adquisición de conocimiento, y es ahí donde su compañera Ana Dolores nos va a hacer favor de hablarnos sobre los diferentes estilos de aprendizaje que existen y cómo ha sido la educación tradicional a comparación con la educación actual. ¿Estás por ahí, Ana? Creo que no se ha conectado. No se conectó, ¿verdad? Es que a veces entran con la computadora con el nombre de Z5081 y digo, ah, bueno, esa puede ser. Ok, bueno, su compañera Ana tenía la encomienda déjenme cerrar el chat. Cerrar, ok. De hablar sobre los diferentes modelos educativos, ¿sí? Les recuerdo, los que no estuvieron presentes en la primera clase, platicamos que al finalizar cada tema, ustedes me entregarían una recopilación de todos sus apuntes, de todos los conocimientos que ustedes adquirieron durante la explicación de la clase. Todo lo que sus compañeras expongan, lo que yo les comparta, les voy a pedir que hagan sus anotaciones. Cuando terminemos el tema, ustedes me lo entregarán, ¿va? Para que no se les acumule el trabajo, porque termina el tema y les digo, entréguenme todo el tema, y hay personas que no hicieron como esta recolección de datos y tendría muchísimo trabajo. Entonces vamos a evitar esa parte. Maestra, Sí. yo sí me da chance de transcribirlos porque yo los escribo rápido, pero para que usted le pueda entender, ¿sale? Sin problema. Los puedes transcribir, los puedes hacer en un Word, en un PowerPoint, en como tú lo quieras, o simplemente en tu mismo cuaderno, de alguna forma
acomodado, sin problema. ¿Va? Sí, sí, para que los pueda entender, porque tengo letra de doctor. Muy bien, no, jeroglíficos todavía no aprendo, ahí voy. Maestra, perdón, yo tenía una duda. Dime, La hijita. semana pasada también íbamos a mandar apuntes o creo que era hasta esta semana, ¿verdad? Sí, y por lo que estoy viendo, no vamos a terminar como el tema, entonces, o a lo mejor lo terminamos. Si no lo terminamos, no me mandan nada. Si lo terminamos, sí me mandan, ¿va? Maestra, yo tengo otra duda. Ok. ¿Hay que enviarlo hoy mismo sábado o tendremos como una fecha límite? Los días martes. Sí, ya ve, perdón, no recuerdo. Gracias. Gracias. Maestra, yo tengo otra duda. Yo me inscribí ayer y tampoco estuve la semana pasada, y no tengo tema de exposición. Entonces, se me daría un tema, me imagino, ¿o no? Claro, les voy dando, de acuerdo, les di el temario y de ahí les voy asignando un tema a cada uno para que tengan la semana para prepararlo, ¿va? Pero no te preocupes, siempre lo programo en plataforma, ahí aparecería tu nombre. Y les digo, ay, en plataforma están sus nombres. Y ya ven cuándo les toca exponer, ¿va? Por cierto, excelentes exposiciones, muchas gracias. Eso es lo que buscamos, que sea como interactivo, que ustedes hablen, expongan y también de este lado. Entonces, bueno, hablando de las generalidades del proceso cognitivo, ya vimos que cognición significa conocimiento. ¿Cómo vamos a nosotros lograr que esto que estamos aprendiendo se quede en nuestro cerebrito a largo plazo? ¿Sí? No solamente en corto plazo. El conocimiento llega a nosotros por nuestros sentidos. Nosotros percibimos, nosotros ponemos atención, nosotros llega a la memoria, nosotros hablamos, escuchamos, nos comunicamos, nosotros tenemos pensamiento, nosotros hacemos un análisis de lo que está sucediendo y gracias a todos estos procesos cognitivos, el conocimiento se queda resguardado en nuestra mente, ¿sí? Cuando un conocimiento es significativo, aprendizaje significativo, es garantía de que ese conocimiento va a ser por siempre, ¿sí? Raúl, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, maestra. Raúl, ¿qué Sí, pasa si yo me preparo unos huevitos y yo he hecho el huevo, después he hecho la sal y al último le pongo aceite? ¿Qué pasa, Raúl? pues el huevo no se va a cocinar, sino que se va a pegar en la cazuela. ¿Y cómo sabes eso? Por experiencia, porque ya he hecho, bueno, yo ya he cocinado huevos y ya, primero es el aceite, ya cuando está caliente, pues ya se le echa el huevo. Muchas gracias. Ese conocimiento que tú adquiriste se llama significativo. A lo mejor el huevo supo horrible, a lo mejor sí se te pegó todo el huevo y no rescataste nada, a lo mejor fue un como fraude tu huevo que se volvió significativo y se quedó guardado en tu memoria. Gracias a que es significativo, tú lo puedes recuperar y tú vas a decir la próxima vez que quieras hacer un huevo, no, primero tengo que poner el aceite, después el huevo y luego la sal. No puedo poner la sal, luego el aceite y al final el huevo. Tiene que llevar un proceso. Este proceso ya es cognición, ya es un conocimiento que está ahí empíricamente porque ya lo viviste o quizás si alguien más te lo comentó, sí, lo adquiriste el conocimiento, pero se hace significativo porque le encuentras un uso. Eso es lo que nosotros buscamos en todos los aprendizajes, que ustedes le encuentren un uso. Como nosotros ya lo revisamos aquí gracias a sus compañeras, ya sabemos qué es la psicología, ya sabemos por qué está la psicología en esta carrera, en esta materia, ¿sí? Sabemos que la psicología pues se encarga del estudio del ser humano, desde la conducta, desde su forma desde el pensamiento, ¿sí? Todos los elementos que conllevan. Vamos a revisar en este módulo la relación entre la psicología y la educación, ¿sí? Alejandra ya nos hizo favor de hablarnos sobre la relación entre la psicología y la educación. Ana Dolores tenía la encomienda de ver la visión sobre los modelos educativos centrados en el aprendizaje.
Los siguientes temas son los elementos de la práctica psicología educativa y lo que es la cognición. La psicología, como bien lo comentaba su compañera Alejandra Celis, es una rama que se dedica al estudio, a la investigación y al análisis de los procesos mentales, las percepciones, el comportamiento humano en relación con el medio en que se encuentra, con el objetivo siempre de conocer la mente, por qué y para qué influyen las cosas, ¿sí? Katia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, maestra. Katia, te voy a hacer una pregunta. Espero que me la contestes lo más sincera posible. Ajá. Katia, si tú sabes, gracias al artículo 501, al nuevo convenio, se mandó a eliminar al tigre Toño, al gansito, tristemente, a los pingüinos, de las imágenes de los panes, cereales y demás, ¿no? Esto es porque argumentan que si nosotros vemos un patito, un osito Bimbo, nosotros vemos el tigre Toño, al tucán, esto nos va a llamar la atención para consumir el producto. Desde la parte de la psicología, desde la parte de cómo influye la mente, cómo funciona la mente en las personas, ¿qué tan real consideras tú que es este argumento? Yo pienso que sí, sí es muy real, simplemente por el hecho, bueno, no nada más por los niños, yo voy a hablar de mí. De repente estoy viendo la tele y salen algunas papas y los Doritos. Ay, se me antojaron unos Doritos. O estás viendo internet y ves línea de ropa de alguna marca, ay, ya sacaron esta marca, no sé, esta nueva blusa, y quieres comprarla, te incita como que sí es muy cierto, el ver cómo saca, no sé, una Burger King, también, ya estoy diciendo marcas, pero la ves y se te antoja y dices, ¿por qué no este fin de semana? Claro, tiene que ver mucho la mercadotecnia, por eso las ponen ahí bien bonitas y todo. Yo creo que sí tiene mucho que ver en lo que nosotros realmente vemos, percibimos, y para quererlo, adquirirlo. Muchas gracias. Entonces, vamos a pensar, Yolanda García, que al haber eliminado el patito del gansito, al haber eliminado el tigre Toño y el perico ese que estaba ahí, cacatúa, no sé qué sea, del cereal, quiere decir que sí vamos a eliminar la obesidad, ya que ya no es un alimento que nos llame la atención consumir. No, creo que no, porque de alguna forma las costumbres que tiene cada familia, el tipo de alimentación que cada familia tiene, no se rige nada más por lo que ves en la televisión. Simplemente que no se llevan los alimentos correctos porque estás acostumbrada a tenerlo más fácil o a la mano y a veces no es lo más sano. Entonces yo creo que no viene de ahí el problema. Es parte de un problema, más no es el problema. Yo creo que tiene que ver muchas cosas. Tanto el hecho de que, por ejemplo, no se le dé el seguimiento adecuado, por ejemplo, a las clases de educación física en las escuelas. O sea, el hecho de que a lo mejor se puedan ver temas de alimentación dentro de las mismas escuelas hacia los padres y los niños, no nomás hacia los niños, sino también, o sea, hacerles ver a los papás, buscar estrategias. Yo creo que más que nada es buscar estrategias diferentes de hacer entender también, o sea, tanto en la salud como en el tipo de alimentación que se hacen. Yo creo que tiene que ver mucho más allá que el hecho de ver, por ejemplo, tigres en la televisión. Eso es triste. Muchas gracias. Maestra, este mensaje
que nosotros recibimos desde niños quedó como un recuerdo significativo. Entonces, aunque nosotros no lo veamos en la televisión, lo vamos a comprar porque ya tenemos esa influencia muy adentro de nosotros. Entonces, con los comerciales o no, ya nos quedó muy, muy dentro de nuestro pensamiento, de incluso nuestras necesidades, a lo que utiliza la mercadotecnia, hace que tengamos un comportamiento a través de ese mensaje, a través de ese conocimiento que nos transmitieron. Es todo, maestra. Gracias. Gracias, Julia. Sí, ya es un aprendizaje que desde pequeños traemos nosotros. Digo, no creo que porque mi hijo vea una envoltura de gansito sin el gansito me pida un apio, o me pida un brócoli, o me pida, no sé, verduras, ¿no? Ya el gusto por lo dulce ya es un aprendizaje, digo, ya es... habrá personas que no le guste lo dulce, ¿no? Pero creo que la mayoría nos gusta una golosina, lo disfrutamos. Sabemos que no es nutritivo, sabemos que contiene mucho azúcar, pero también nos permitimos como ese premio, ¿no? Y no por tener o no tener una imagen, pues ya nuestro cerebro va a decir, ah, no, tiene el patito ya, esto no lo voy a consumir. Desafortunadamente, la mercadotecnia, más que quitarle como este placer o este gusto, creo que la mercadotecnia fue al contrario, ¿no? Ale, Celis, te escucho. Maestra, con mi abuelita pasa algo muy chistoso. Bueno, y recuerdo desde que era niña, mi abuelita antes fumaba muchísimo, ¿no? Entonces le cambiaban la imagen a los cigarros, entonces decía ella que ya no tenían el mismo sabor, que por eso le habían cambiado la imagen y no sé qué. Entonces empezaba a fumar otra marca, no sé, voy a decir marcas, dicen, de Montana ya no es la misma y me voy a pasar al Raleigh, y así sucesivamente, ¿no? Y ahorita con eso de lo de los gansitos y eso, también se me hace chistosa porque dice ella que cada que cambian la envoltura, el empaque y que eso, ella dice que cambia el sabor y que ya no es el mismo y así lo deja de consumir. Entonces dice, ya es que no es lo mismo, es que ya tiene algo diferente. Entonces esa parte se me hace chistosa, le digo, lo recuerdo desde niña porque recuerdo con sus cigarros, de que le cambiaban la etiqueta y ya decía que ya no sabían igual y que era otro. Y ahora con la marca esta de los que les quitaron los muñequitos, ella dice que no, que también le cambiaron el sabor y sí deja de consumirlos. Se me hace chistosa pues que lo haga así. Gracias, Ale. ¿Qué se me hace que tu abuelita trabaja en el gobierno y ella fue la que dio la idea? Bueno, la mercadotecnia pues tiene esas estrategias, ¿no? Tiene estas formas de como, obviamente, utilizando la psicología, de llegarnos a nosotros para que nosotros tomemos una decisión en pro a ellos, obviamente. ¿Cómo funciona la psicología con la política? ¿También juegan con nosotros? ¿También creen que hay procesos como cognitivos, que hay procesos psicológicos dentro de las campañas que nos hacen a nosotros tomar una decisión por tal o cual candidato? Sí, y en gran parte, simplemente las despensas que parten y que ya con eso se ganan el voto de la gente. Esa es una parte de la psicología. Sí, Yolanda, desafortunadamente, a veces por interés o a veces porque creen que en verdad van a ayudar al pueblo, pues uno cree o no cree en las campañas, ¿no? Y en los apoyos que nos dan. Desde simplemente apoyos económicos, pues desde ahí ya están jugando con nosotros, ¿no? Con esta parte de que vamos a creer que esta ya va a ser nuestra realidad y que este apoyo económico, mientras esté este partido, vamos a tenerlo. Desde ahí funciona la psicología. Dicen, vamos a cambiar de partido para ver a ver si hay seguridad, ¿no? No es el partido lo que hace la seguridad en nuestro Jalisco. No es el partido. Ajá, sí. Como ahorita simplemente, no sé si han observado que ahorita la mayor parte de las que están entrando como candidatas son mujeres. O sea, desde ahí ya es una parte de la psicología porque te están dando a entender que como mujer te van a proteger, o sea, no te lo dicen claramente, pero es como decir, si meto una mujer, a lo mejor van a votar más por ella porque
está el feminicidio y todo eso, y de alguna forma, o sea, voy a traer más mujeres para que voten por nosotros. Entonces, desde ahí ya están utilizando la psicología. Claro, desde ahí, desde una mujer es la imagen de la protección, ¿no? De que la mujer va a cuidar, a proteger, como la madre, como si fuera la mamá. El darle lugar a la mujer en posiciones de gobierno, pues estamos dándole como ese lugar a la mujer que tanto se ha luchado por obtener, que siempre va a haber como atrás, ¿no? La cabecilla que manipula todo esto, ¿no? Pero bueno, que se vea que la psicología está presente en todos lados, desde cómo le dices a tu mamá para pedir un permiso, desde cómo le dices a tus hijos un no, pero bonito, que lo sientan que está bien, desde cómo convences a tu marido de que él es el culpable de las cosas. De esa forma, ¿no? La psicología entra en todos los aspectos. La psicología es una gran herramienta que si nosotros la utilizamos en pro, a favor de nuestros alumnos, imagínense lo que podemos hacer. Yo he tenido experiencias muy bonitas donde a mis alumnos me les han dicho que ellos son burros, que ellos no saben, que ellos no van a lograr, que ellos no van a conseguir. Y al contrario, yo me encargo de darles el mensaje opuesto y al final del día terminan logrando lo que ellos quieren y me dicen, maestra, muchas personas me dijeron que yo no podía y aquí estoy, ¿no? Qué bonito esa parte de la educación, donde la psicología entra y apoya al alumno, que ese es el objetivo de la relación entre la psicología y la pedagogía, que se apoyen, que sean, como bien lo comentaba su compañera, que sean uno solo, que sea una sola dimensión para que sea a favor del alumno. La educación y la psicología es una relación unidireccional, como lo comentaba su compañera Ale, de conocimientos, ¿sí? La psicología está enfocada en saber cómo van a aprender los alumnos. En toda esta parte de la pandemia se volvió loca la educación porque quería saber de qué forma el alumno va a aprender. Había escuelas que tenían la tecnología para llevar la escuela en línea. Había escuelas y alumnos que ni siquiera tenían computadora en casa o servicio de internet. Y esta parte de la educación y de la psicología tuvieron que trabajar para ver de qué forma nosotros podríamos llevar a la educación a este nivel de en línea. Al principio fue muy difícil, al principio se cometieron muchísimos errores, ya era a finales de un periodo donde se tenía que evaluar y se cometieron muchísimos, la falta de experiencia, ¿no? Había escuelas que sí lograron esta transición entre presencial y virtual, hubo escuelas que no lo lograron, pero ya en este momento considero que la mayoría de escuelas tiene esta habilidad de poder llevar como un control más y garantizar un poco más la educación hacia el joven, hacia nuestros niños, que en un principio, ¿no? Ya buscaron estrategias, ya se pusieron de acuerdo en mil cosas y ahora le salen con que ya va a ser presencial, con que va a ser híbrida, con que va a ser chalala y nos vuelven a mover a la educación todo, ¿no? Todo el contexto donde el maestro no le están preguntando cómo se siente, el maestro no saben cómo está enfrentando también la parte de la pandemia y de la educación y de estrategias y demás para llevar la educación a las casas de cada uno de los chiquitines, ¿no? Pero bueno, esta es parte de la educación. La psicología se encarga del estudio del ser humano, profundizando en el desarrollo del aprendizaje, aportándole a la educación desde diferentes teorías, conocimientos para ver cómo aprende el ser humano, cómo adquiere el conocimiento y cuál es como la forma correcta, por llamarlo de una forma, de hacer llegar el conocimiento al alumno, ¿sí? La psicología enfocada en la educación debe preocuparse y ocuparse por generar nuevas estrategias de aprendizaje que sirvan para optimizar el proceso educativo. Había muchas quejas de papás que consideran que ellos no son buenos maestros y no podrían, sus hijos, el nivel educativo iba a bajar mucho, ¿no? Pues yo no sé de eso, yo no soy maestra, yo solamente le pongo a mi hijo a hacer tareas,
que la maestra se encargue de eso. Eran como muchas respuestas de los papás en esta pandemia. Mucha falta de entrega de tareas, deserción de alumnos, cambios de escuelas públicas a escuelas privadas a escuelas públicas, muchos cambios que hubo con esta pandemia. ¿Cómo los vamos a enfrentar nosotros desde la educación, desde el área de la psicología? ¿Cómo nosotros vamos a ser servidores educativos, pero apoyando siempre al alumnado? Ahora resulta que ya se pueden presentar alumnos en grupos pequeños, un solo día a la semana, por 1 hora, hora y media a clases, pero también tienes que preocuparte por los que no pueden asistir a las clases, ¿no? Y nuevamente entra la psicología a revisar cuál es el mejor camino, cuál es el mejor proceso para llegar al conocimiento, al aprendizaje. Es por eso que nacen los modelos educativos que están centralizados en el aprendizaje, en que el alumno aprenda. La escuela tradicional manejaba que el maestro era el centro de la educación. El maestro era el que tenía la razón. Digo, vamos a platicar. A mí me tocó que yo no podía como opinar. Yo no era el centro del aprendizaje, era el maestro. El maestro si decía que el sol era morado, el sol era morado. Y si yo quería decir lo contrario, hasta me podrían castigar por llevarle la contraria al maestro. A mí sí me tocó que el maestro me aventara un borradorzote a la cabeza. Todavía me tocó esa parte de la educación bonita, ¿no? Todavía me tocó, por ejemplo, la entrega de calificaciones a mis padres, que era lo más temeroso que había en el mundo. Que mi mamá llegara a la casa y yo estaba así como que, ¿no? Ahora la educación ha cambiado totalmente. La educación está centrada en el alumno, la educación está centrada en el aprendizaje del alumno y que todo el trabajo es del profesor lograr abrir así como el cerebro del alumno, que entre el conocimiento, cerrar el cerebro y llevarlo a la práctica. Ese es nuestro trabajo. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué modelos existen centralizados en el aprendizaje? En la actualidad, les decía, está el tradicional, que ya lo habíamos platicado, donde el maestro era el que tenía el rol principal, ¿sí? El maestro tenía así un como temario, pero él sabía pues qué temas daba, a cuáles le ponía mayor énfasis. No había tanta planeación, no había tanto logro de objetivos, competencias, sino el maestro decía lo que él consideraba que era como correcto en ese momento. Ahora la educación ya es focalizada en el aprendizaje, en el alumno. Existe el modelo por competencias. ¿Alguno de ustedes ubica lo que es aula invertida? Sí, yo. Platícame un poquito, por favor, Natalia. Claro, el aula invertida trata de, bueno, es una herramienta de trabajo que es, pues ahora sí como lo dice su nombre, es hacer la tarea dentro de clase y la clase en su casa. Pues esto quiere decir que antes de dar el tema le das al niño la investigación o a la persona pues la investigación sobre el tema que se va a tratar la clase. Entonces él hace su propia investigación, él aprende del tema de su propia manera y en clase solamente se resuelven dudas. O sea, como si estuviéramos resolviendo la tarea o las actividades se hacen en clase. Gracias. Este nuevo modelo educativo, bueno, nuevo entre paréntesis, porque ya tiene sus años, pero se está implementando mucho ya, ¿no? El modelo educativo de aula invertida. Está el modelo educativo basado en competencias. El modelo aula invertida habla sobre exactamente el centro del aprendizaje es el alumno. El alumno debe ser autogestivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros le damos todo el material, está en la plataforma todo el material. El alumno debe de leer, debe de entender, debe de comprender toda la teoría para que una vez llegando al aula solamente se solucionen dudas, se ponga en práctica y se acabó, ¿sí? Actividades, como bien les decía, las actividades se hacen dentro del salón solamente para comprobar o corroborar que el alumno tiene el conocimiento, ¿sí? Si el alumno no leyó, pues el alumno va a llegar en blanco al salón y cuando le den la actividad, pues se va a quedar en blanco. Este tipo de aula invertida, el docente tiene un papel menos activo, perdón, es un rol más pasivo.
se me movió, así. Tiene un rol más pasivo en el aprendizaje, por llamarlo de una forma, donde el alumno es quien interviene y quien demuestra que tiene la competencia. En el modelo de aula invertida, como bien lo dice su nombre, la bolita pasa al alumno y el alumno investiga, el alumno lee, el alumno no se queda solo con lo que el maestro le dice, sino que va más allá para que en el momento de llegar a clase el maestro solamente pone una actividad, está monitoreando por el salón, ¿sí? No son como bancas separadas, sino son en grupitos, como si fueran equipos, porque todos van a construir, aparte del constructivismo, van a construir el conocimiento en equipo, pero pues ya tienen toda la lectura, toda la teoría, solamente se enfoca en la práctica, ¿sí? Esto es aula invertida. Pensando en México, es el nuevo modelo, ¿creen que México está listo para esta parte del aula invertida? Marela. Yo creo que no, Sí, porque maestra. muchos... perdón. No, adelante, perdón. Yo creo que no están preparados porque muchos de los alumnos o muchas de las personas no comprenden lo que leen, entonces les es más difícil aprender una teoría nada más con solo leer y al momento de estar dentro de un aula aclarar las dudas. Gracias. Yo quiero compartir. Ahora sí, maestra. Bueno, comparto que yo estoy dando la catequesis así un poquito como el aula invertida. Yo no la conocía, sin embargo, llevé a los niños a un proceso donde ellos preparan la clase, ahorita lo están haciendo entre 2 personas, la presentan y yo complemento. Algo así es como estoy como innovando en la catequesis, por decir así. Gracias. Gracias, Julia. Marela. Sí, maestra. Yo creo que, como comentaba la compañera, tal vez no está al 100% México preparado para tener unas clases así, pero en cierto modo, a raíz de la pandemia, como que ya tenemos una introducción de ello, porque como dice, los maestros muestran los temas que los niños van a ver durante la semana o durante el día, y los padres son los que ahorita tienen que enfocarse en investigar y darles a los niños lo que van a hacer para poder entregar sus trabajos. Y ya como dice usted, los que ya están asistiendo a clases de escuela, ya nada más los maestros me dicen, a ver qué aprendiste, o ya le ponen actividades sobre los temas que vieron durante la semana. Gracias. Sí, afortunadamente cuentan con los papás en educación básica como para esta parte de educación, hablando solamente primaria, porque la aula invertida se supone que se va a dar a todos los niveles, pero no ubico un chiquito de 6 años de primero de primaria o 7 años de segundo investigando en internet fuentes confiables sobre los temas para poderlos pues llevar a clase, ¿no? O conocer. Por ejemplo, yo les voy a decir, van a estudiar lo que es el modelo por competencias. Eso lo vamos a ver el lunes. Y el alumno es autodidacta, autogestivo. El alumno investiga para poder llegar al conocimiento. No sé, me queda como mucha duda si este modelo educativo estamos nosotros listos para que nuestros alumnos lean. En mi experiencia, en licenciatura, en preparatoria, les he dado textos a los alumnos para que los lean y que después me hagan un análisis y lo que hacen es transcribirme la lectura. No saben leer, no saben hacer un análisis, no saben llegar a este proceso que requiere ya el nivel educativo. Saben traducir lo que dice el libro, sí, pero ¿en verdad están haciendo el análisis que requiere? Les das 10 renglones y les dices, dime qué entendiste. No entienden. ¿Saben el nivel de reprobación del examen del college de
para entrar a una licenciatura en la parte de comprensión de lectura es elevadísimo. Yolanda, te escucho. Yo creo que no es fácil adaptarse a nuevos cambios y tan es así, pues como hemos estado batallando, por ejemplo, los niños en las escuelas y todo eso, no es fácil ni para los papás ni para los alumnos adaptarse a nuevos cambios, pero yo creo que en algún punto debe de partirse para ahora sí que ir cambiando las metodologías para que también ellos se acostumbren, porque están acostumbrados a otro ritmo de trabajo, tanto los alumnos como los maestros. Entonces es como ir poco a poco cambiando esas estrategias o esas formas de trabajo para que se vayan adaptando también ellos, porque en sí, en general, nadie está acostumbrado a leer. A veces decimos que los maestros a veces tampoco están acostumbrados, son muy pocos los maestros que también leen. Están acostumbrados a una rutina de todos los días y no todos, o sea, no todos tenemos como esa rutina de estar leyendo o comprendiendo lo que se está leyendo. Pero yo creo que es algo que se tiene que empezar a partir de ahí para que ellos, o sea, empiecen a entender todo eso, porque no es un cambio de la noche a la mañana, tiene que ir como poco a poco ir haciendo esos cambios para que se adapten ellos también. Que es difícil, por ejemplo, en los niños, o sea, sí es difícil, pero yo creo que también es buscar estrategias y formas en la que ellos mismos también vean, por ejemplo, los sistemas tecnológicos de otra forma, porque ¿qué está pasando ahorita con los niños chiquitos? Los están acostumbrando a estar viendo celulares y nada más en, por ejemplo, caricaturas, pero no saben mucho más allá que pueden hacer con ese tipo de herramientas. Entonces es como ir poco a poco, a lo mejor no van a entender, pero es como ir adaptándolos a nuevos cambios y que vean ellos que no nada más se utiliza para juegos o para cosas así. Es poco a poco. Gracias. Sí, lleva todo un proceso y en verdad nos va a costar mucho trabajo. Tenemos más de un año dependientes de un aparato electrónico, de un celular. ¿Saben lo que va a costar en crisis de ansiedad no estar revisando el teléfono? Y los invito a ustedes, agarren su teléfono y déjenlo 20 minutos ahí lejos de ustedes y va a empezar esa ansiedad de querer saber qué hay en el teléfono. Notificaciones, timbra esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque llevamos un año y meses dependientes de este aparato. Nosotros como adultos, ahora imagínense ellos, que es más la necesidad de los likes, de las páginas sociales, de las redes sociales, de la comunicación, de chalala. Imagínense la ansiedad con la que van a llegar al salón para que nosotros quitarles el aparato y decirles, aquí no se permite esto que hace un año y medio tú estuviste usando. Va a ser un gran, una gran crisis de ansiedad. En verdad que va a ser un trabajo para el docente, nuevamente, enfrentarnos a esta nueva realidad, donde también nosotros vamos a tener que dejar de depender del aparato y dejarlo ahí a un lado y no estar googleando y no estar mandando cosas por teléfono, que a nuestra actualidad nosotros lo estamos haciendo. Nos queda menos de un minuto de clase. La próxima clase vamos a revisar nuevamente lo que son, vamos a enfocarnos en los procesos, modelos educativos. Vamos a dar la oportunidad a ver si Ana Dolores pudiera nuevamente exponer. En caso de que no, yo cierro este tema, subo a la plataforma las 3 personas que van a exponer, ¿va? Entonces, por mi parte será todo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo y gracias por esta dinámica que estamos llevando. Gracias a usted, maestra. Gracias, Buen maestra. fin. Buen fin. Gracias, Descansen maestra, en lo igualmente. posible. Maestra. Gracias. Queda un minuto.